Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy yo, estoy emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que, bueno, va a dar que hablar. Si son nuevos por aquí, ya saben, mi nombre es y aquí nos dedicamos a explorar todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente los chismes, las polémicas y por supuesto los bombones turcos. Y hablando de bombones turcos, hoy vamos a meternos en un lío, un pequeño escándalo que involucra a uno de los más queridos, Kerem Bürsin. Ya saben, el guapísimo Serkan Bolat de Love is in the Air. Pero la cosa no termina ahí, porque el tema de conversación es nada más y nada menos que comparaciones. Y cuando se trata de personalidades tan fuertes como las que vamos a mencionar, las comparaciones nunca son buenas. ¿De qué va todo esto? Pues, resulta que Kerem Bürsin hizo unas declaraciones que no han caído nada bien, y que tienen que ver con dos de sus compañeras de trabajo, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Así que si son fans de Love is in the Air, si les interesa el mundo del entretenimiento turco, o simplemente les encanta el chismecito, este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar lo que dijo Kerem, analizaremos las posibles implicaciones, y por supuesto, hablaremos de qué es lo que opinan las redes sociales al respecto. Prepárense para el drama. Pero antes de que empecemos a meternos en el chisme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traemos todas las novedades, rumores y análisis sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya saben, para no perderse nada. Y ahora sí, arranquemos con el tema principal. Como les decía, el centro de esta polémica es Kerem Bürsin. Recientemente en una entrevista, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Afsanur Sancaktutan, con quien comparte créditos en la serie Jakob Seversen. Para quienes no la conocen, Afsanur es una actriz talentosa, con una carrera en ascenso y muy querida por el público turco. La serie, por cierto, tuvo bastante éxito y generó muchos comentarios positivos sobre la química entre los protagonistas. Hasta ahí, todo normal. Kerem habló sobre su experiencia con Afsanur, resaltando su profesionalismo, su dedicación y lo bien que se llevaban en el set. Todo muy positivo, muy correcto. El problema, la chispa que encendió la polémica, llegó cuando el entrevistador, astuto como él solo, le preguntó si notaba alguna similitud, alguna conexión especial, entre su relación con Afsanur y su relación con Hande Erçel, su CEO protagonista en Love is in the Air. Y aquí es donde la cosa se puso interesante, o mejor dicho, donde la cosa se puso en el ojo del huracán. Kerem, en lugar de esquivar la pregunta o de dar una respuesta diplomática, hizo una comparación. Y no cualquier comparación, sino una que, según muchos, no fue del todo acertada ni respetuosa. En esencia, Kerem dijo que la relación con Hande era diferente, que era especial, que tenían una conexión que iba más allá del trabajo y que era más intensa. En cambio, describió su relación con Afsanur como profesional y amistosa, destacando la buena química en el set, pero sin darle la misma carga emocional que a su relación con Hande. Para entender por qué esto generó tanto revuelo, tenemos que recordar el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron pareja en la vida real durante un tiempo, después de conocerse y enamorarse en el set de Love is in the Air. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y su ruptura fue muy comentada. Su romance, que se forjó en el fervor de los fans y en la química innegable de la pantalla, se convirtió en el tema de conversación en cada entrevista y en el centro de los titulares de las revistas del corazón. La pareja, conocida por su complicidad y por compartir momentos íntimos con sus seguidores, se convirtió en sinónimo de amor en el mundo del espectáculo turco. La expectación que generaron sus apariciones públicas, las fotos filtradas y los rumores sobre su relación, mantenían a los fans en vilo. Cuando anunciaron su separación, la noticia resonó con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los motivos de la ruptura fueron objeto de especulaciones, y el público, que había invertido emocionalmente en su historia de amor, se sintió desconcertado. El final de su romance fue un duro golpe para los seguidores de Love is in the Air, que veían en Hande y Kerem el reflejo de la magia de la serie. Por eso, cuando Kerem habla de Hande, automáticamente se activa el interés y la curiosidad del público. La mera mención de su nombre es suficiente para generar titulares y conversaciones, y cualquier comentario sobre su relación,
pasada o presente, se convierte en material de análisis y debate. La historia de amor entre Kerem y Hande, que comenzó en el set y trascendió la ficción, sigue siendo un tema recurrente en el mundo del entretenimiento turco, y las declaraciones de Kerem, como en este caso, son analizadas minuciosamente. La comparación, entonces, fue interpretada por muchos como una forma de minimizar la relación de Kerem con Afsanur, o de restarle importancia a su trabajo en la serie, Jakob Seversen. Además, algunos fans de Hande Erçel, por supuesto, vieron esto como una reafirmación del cariño y la admiración que Kerem siente por ella, y aprovecharon la ocasión para expresar su apoyo. Esta reacción no es sorprendente considerando la intensa conexión emocional que los fans establecen con las parejas de las series que ven. La ficción se mezcla con la realidad, y las emociones que experimentan los personajes en pantalla se trasladan a la vida de los actores. En las redes sociales, la polémica no se hizo esperar. Los fans de Afsanur salieron en su defensa, argumentando que la comparación era innecesaria y que menospreciaba el talento y el trabajo de la actriz. Otros acusaron a Kerem de ser insensible y de no tener en cuenta los sentimientos de Afsanur. Hubo quien incluso lo acusó de oportunismo, de aprovechar el recuerdo de Hande para generar más atención mediática. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar cualquier comentario, se convirtieron en el escenario de un debate acalorado. Los hashtags relacionados con la serie, con los actores involucrados, y con la polémica en sí, se multiplicaron, y las opiniones se dividieron. Por otro lado, los fans de Kerem y Hande defendieron las declaraciones del actor, argumentando que simplemente estaba siendo honesto y que tenía derecho a expresar sus sentimientos. Algunos destacaron la química innegable que existía entre Kerem y Hande, y afirmaron que era natural que su relación fuera diferente a la que tenía con Afsanur. La lealtad de los fans, que ha sido clave en el éxito de Love is in the Air, y en la proyección de la carrera de Kerem y Hande, se puso de manifiesto en las redes sociales. Las defensas apasionadas y los argumentos a favor y en contra inundaron las plataformas, demostrando una vez más el poder de las audiencias y su influencia en el mundo del espectáculo. Como pueden ver, las opiniones están divididas. La polémica ha generado un debate muy interesante sobre las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre el papel de las comparaciones, y sobre el respeto que se le debe a los compañeros de trabajo. Este tipo de situaciones, aunque a veces inevitables, nos recuerdan que las relaciones personales en el ojo público son complejas, y que la línea entre la vida personal y profesional puede ser muy delgada. Personalmente creo que la situación es un poco delicada. Es cierto que Kerem tiene derecho a expresar sus sentimientos y a hablar sobre sus relaciones personales. Pero también es cierto que al hacer una comparación tan directa, corrió el riesgo de herir los sentimientos de Afsanur y de minimizar su trabajo. Quizás una respuesta más diplomática, enfocándose en la buena química que tenía con Afsanur en el set, habría sido suficiente. El arte de la diplomacia, que a menudo implica encontrar el equilibrio entre la honestidad y la cortesía, es crucial en el mundo del espectáculo, donde las palabras pueden tener un impacto significativo. Es importante recordar que al final del día, todos son profesionales que están haciendo su trabajo. Y aunque las relaciones personales pueden ser complejas y emocionales, es fundamental mantener el respeto y la consideración hacia los compañeros de trabajo. El respeto mutuo y la profesionalidad en el set son esenciales para el éxito de cualquier proyecto, y las comparaciones, especialmente cuando implican relaciones pasadas, pueden socavar este ambiente. Además, creo que esta situación nos demuestra una vez más el poder de las redes sociales y la importancia de la opinión pública. Cualquier declaración, cualquier gesto puede ser analizado, interpretado y debatido por miles de personas en cuestión de minutos. Y eso a veces puede ser muy difícil de manejar, sobre todo para una persona tan mediática como Kerem Bürsin. La gestión de la imagen pública, que implica la habilidad de comunicarse eficazmente y de mantener una reputación positiva, se ha convertido en un aspecto crucial para las celebridades. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener esta polémica? Pues, es probable que no tenga un gran impacto en la carrera de Kerem. Ya es una estrella consolidada, con muchos proyectos en su haber. Sin embargo, sí podría afectar su imagen pública. La gente podría verlo como alguien menos sensible o menos considerado con sus compañeros de trabajo. La percepción pública, que es la forma en que el público percibe a una persona, es un activo valioso en el mundo del espectáculo, y cualquier acción que pueda dañar esta percepción puede tener consecuencias a largo plazo. En cuanto a Afsanur, esta situación podría ser un arma de doble filo. Por un lado,
la polémica le ha dado más visibilidad y ha generado un mayor interés en su carrera. Por otro lado, podría ser que la comparación con Ande y la sombra de esa relación pasada la persigan en el futuro. La atención mediática, aunque puede ser beneficiosa, también puede ser abrumadora y puede llevar a una comparación constante con otras personas. En resumen, este pequeño escándalo nos ha dejado muchas lecciones. Nos ha demostrado que las comparaciones nunca son buenas, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y que en el mundo del espectáculo, todo está bajo la lupa. La gestión de la reputación, la importancia de la diplomacia y el poder de las redes sociales son solo algunos de los temas que surgen de este tipo de controversias. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem se equivocó al hacer esa comparación? ¿Creen que sus intenciones eran malas o simplemente fue un malentendido? ¿Y qué opinan de Afsanur y Ande? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan. Y para profundizar un poco más en este tema, me gustaría analizar algunos aspectos adicionales que surgieron a raíz de esta polémica. *** La cultura de las comparaciones en el mundo del espectáculo ***. El mundo del espectáculo, especialmente en el contexto de las telenovelas turcas, está plagado de comparaciones. Los fans y los medios de comunicación a menudo establecen paralelismos entre los actores y actrices, ya sea en términos de su talento, su atractivo físico o sus relaciones personales. Esta tendencia, aunque comprensible debido al interés del público, puede ser perjudicial. En el caso de Kerem, la comparación con Ande se vuelve inevitable debido al éxito de Love is in the Air y a la popularidad de la pareja en la vida real. Sin embargo, al hacer esta comparación, se corre el riesgo de minimizar el trabajo de Afsanur y de restarle mérito a su interpretación en Jakobsbersen. Cada actor y cada proyecto merece ser evaluado por sus propios méritos, sin ser comparado con otros. *** El papel de las redes sociales y la viralización de la información ***. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y cómo se generan las polémicas. Cualquier comentario, declaración o gesto puede ser rápidamente difundido y analizado por miles de personas en cuestión de minutos. Esto crea una presión constante sobre las celebridades, que deben ser conscientes del impacto de sus palabras y acciones. En el caso de Kerem, sus declaraciones se viralizaron rápidamente, generando un debate en las redes sociales. Los fans expresaron sus opiniones, defendieron a sus ídolos y criticaron a quienes consideraban que habían actuado de manera inapropiada. Este tipo de interacción demuestra el poder de las redes sociales para influir en la opinión pública y para amplificar cualquier controversia. *** La importancia de la diplomacia y la sensibilidad en el mundo del espectáculo ***. En el mundo del espectáculo, la diplomacia y la sensibilidad son cualidades esenciales. Las celebridades deben ser capaces de manejar las preguntas de los medios de comunicación con tacto, evitando declaraciones que puedan ser malinterpretadas o que puedan dañar a otros. En el caso de Kerem, una respuesta más diplomática, que resaltara la buena química con Afsanur y que evitara las comparaciones con Ande, podría haber evitado la polémica. La capacidad de comunicarse de manera efectiva y de mantener una imagen positiva es clave para el éxito en el mundo del espectáculo. *** El futuro de Afsanur Sancaktutan y las posibles consecuencias ***. La polémica generada por las declaraciones de Kerem podría tener un impacto en la carrera de Afsanur Sancaktutan. Por un lado, la controversia le ha dado visibilidad y ha generado un mayor interés en su trabajo. Por otro lado, la comparación con Ande podría perseguirla en el futuro, y podría ser difícil para ella ser evaluada únicamente por sus propios méritos. Es importante que Afsanur se mantenga enfocada en su trabajo y que continúe demostrando su talento. El éxito en el mundo del espectáculo depende de muchos factores, incluyendo el talento, la perseverancia y la capacidad de manejar las situaciones difíciles. *** El impacto en la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel ***. Aunque la polémica se centra principalmente en la comparación entre Afsanur y Ande, es inevitable que la situación tenga un impacto en la relación entre Kerem y Ande. Aunque hayan terminado su relación amorosa, es probable que sigan siendo objeto de interés por parte de los medios y del público. Cualquier comentario o gesto relacionado con su pasado amoroso puede ser interpretado y analizado. *** Reflexiones finales y la búsqueda de la honestidad auténtica ***.
En definitiva, la polémica generada por las declaraciones de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre el impacto de las redes sociales y sobre la importancia de la diplomacia y la sensibilidad. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Aunque estén expuestas a la opinión pública, tienen derecho a expresar sus sentimientos y a vivir sus vidas. Sin embargo, también es importante que sean conscientes del impacto de sus palabras y acciones, y que actúen con respeto y consideración hacia los demás. La búsqueda de la honestidad auténtica es un valor importante, pero en el mundo del espectáculo, es fundamental encontrar un equilibrio entre la honestidad y la diplomacia. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este pequeño chismecito. Ya saben, aquí en el canal nos encanta analizar todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer. Y no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más noticias, rumores y análisis sobre sus series turcas favoritas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.